Libertad, una palabra breve, pero inmensa. En Miami, esa palabra tiene forma, tiene silueta, tiene memoria. Es la Torre de la Libertad que acaba de cumplir sus 100 años de historia. En el 1925 viene un señor que se llama Governor Cox, había corrido para presidente de los Estados Unidos, no ganó y decide que va a venir a hacer un edificio más alto en Miami para un periódico. El Miami Metropolis, que luego se convertiría en el Miami Daily News, una de las publicaciones locales más importantes de la ciudad, fue adquirido en 1923 por el ex gobernador de Ohio, James Cox, tras haber perdido las elecciones presidenciales como compañero de fórmula de Franklin Delano Roosevelt. Cox decidió invertir en Miami y construir una torre que se convertiría en el símbolo de la ciudad. Sería la primera torre de ese tamaño con la que se fue construida, y fue construida para que aquí fuera la casa de un periódico, del Miami News. Y así es que empieza en 1925. Inaugurada el 26 de julio de 1925, la torre fue durante 32 años la sede del Miami Daily News. Después de la Gran Depresión económica y de las guerras mundiales, la torre quedó semi-abandonada. Solo a partir de los años 60 vuelve a tomar un punto protagónico, y es con el exilio cubano. Durante años, este edificio no fue solamente una estructura frente a la bahía. Para miles de cubanos, fue la primera puerta de entrada a una nueva vida. Llegaban con una maleta, con una herida, con una esperanza. Aquí se procesaron sus documentos, pero también se vivieron duelos, despedidas y comienzos. Cuando nosotros vinimos buscando la libertad, este era nuestro refugio, el lugar donde podíamos encontrar ayuda, donde podíamos encontrar consejo, donde podíamos encontrar médicos, de todo tipo de ayuda los recibimos aquí. Los recuerdos dolorosos de muchos exiliados quedaron grabados para siempre en sus vidas. Por la noche, en cuanto nos acostábamos, todos nos poníamos a llorar. De repente nuestro pensamiento se iba a Cuba. ¿Qué le estará pasando a nuestros padres y si los volveríamos a ver algún día? Llorábamos hasta quedarnos dormidos. La Torre de la Libertad fue mucho más que un refugio. Fue un espacio de servicio, de asistencia médica, de alimentos, de orientación y de esperanza. Fue también la expresión concreta de un país que recibía a quienes llegaban con la necesidad urgente de reconstruir sus vidas. La mayor cantidad de personas no tenían trabajo. Era una situación bien difícil, así que imagínate lo que representó un lugar donde las personas no solo pudieran ir a recibir ayuda del gobierno, comida, de ahí salían con unas cajas donde tenían queso, y era muy curioso porque eran comidas que no estaban acostumbrados a comer, la mantequilla de maní, que los cubanos no entendían lo que era eso. Agradecidos por la ayuda recibida, muchos de aquellos nuevos residentes de Miami nunca imaginaron que pasarían una vida entera esperando regresar a su tierra natal. Yo creo que todos somos producto de esa generación. Para mí, esa generación, cuando aquí se habla de la generación de los americanos que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial, que los americanos dicen, it was the greatest generation. Esa fue quizás la gran generación para nosotros, porque fue la que no nos dejó rendirnos. La característica de aquel Miami era un Miami de cubanos que estaban convencidos que regresaban a Cuba en cuestión de meses. Pero el regreso no llegó. Con el paso de los años, el régimen cubano se consolidó en el poder y las esperanzas de miles de exiliados comenzaron a diluirse en el tiempo. Yo recuerdo que mi padre siempre decía, en 3 meses estamos de vuelta, esto no puede durar, no puede durar. Durante 12 años, el refugio de la Torre de la Libertad recibió a miles de cubanos. Allí
encontraron algo más que asistencia. Encontraron una comunidad, vínculos, apoyo, una red de compatriotas que compartían la misma pérdida y el mismo deseo también de empezar de nuevo. Pero para otros, la torre significó la ilusión de un mejor futuro. Me lo decía mi abuelo cuando llegamos aquí: atrévanse a soñar. Todo es posible cuando tú tienes un sueño. En sus 100 años de historia, la Torre de la Libertad pasó de ser la sede de un periódico histórico al lugar donde acogieron a cientos de miles de cubanos, de refugiados cubanos. Posteriormente, el lugar de encuentro del exilio cubano y hoy Museo de la Memoria. La Torre de la Libertad es el lugar que nos enseña de que exilio somos todos. Tras permanecer abandonada por años, en 1997 el empresario cubano-americano Jorge Mascanosa compró la torre y decidió restaurarla. Su propósito, preservar el valor histórico y el significado para el exilio cubano que llegó a Miami. Fue ya en los últimos meses de su vida donde mis hermanos y yo francamente hicimos eso y empujamos ese proyecto como un tributo a él y a toda esa generación que pasó por las puertas de la Torre de la Libertad, para que jamás se olvide la experiencia de que ha sido del exilio cubano. Hoy, la torre está bajo custodia del Miami-Dade College y es operada por el Museo de Arte y Diseño de esta institución educativa. Yo creo que la historia de Miami es la historia de la Torre de la Libertad. No creo que Miami existe como Miami existe si no fueran tantos que vinieron a Miami. No solamente los cubanos, pero venezolanos y colombianos, haitianos, tantas personas que han contribuido a lo que es el éxito de Miami. Y que los sueños aquí en esta ciudad tan mágica, pueden ser una realidad. Miami es un lugar que le ha abierto sus brazos a todos los pueblos de América Latina buscando libertad, y hoy en día es un punto clave entre Europa, América Latina y Norteamérica, y ahí está la Torre de la Libertad a la entrada de Miami, igual que la Estatua de la Libertad está en la entrada del puerto de Nueva York. La Torre de la Libertad ha dado la bienvenida a miles que huyen de un régimen autoritario, pero también ha sido testigo de adioses y de homenajes a leyendas de nuestra comunidad. Y recibí una llamada de Celia y me acuerdo contestar esa llamada. Yo estaba en el carro, me paré así al lado de la calle para tomar la llamada y me dice Celia: Jorgito, te quiero pedir un favor. Y yo le digo: sí, Celia, que cualquier cosa. Entonces me dice: Jorgito, tú sabes que no ando bien, estoy bien chivada. Los médicos me acaban de dar 3 meses de vida, ¿no? So hay que empezar a planear lo que va a ser el velorio mío. Y me dice: yo quiero que seas tú el que organices mi velorio. Y te digo, se convirtió en uno de los velorios más grandes de la historia de los Estados Unidos. Tan grande como de un presidente o un dignatario. Celia, yo creo que nunca se imaginó el velorio que iba a tener ella. Pasaron más de 250,000 personas por la Torre de la Libertad. La torre es mucho más que un edificio en el corazón de Miami. Es el ADN de miles de historias. Es un símbolo de esperanza y de libertad. Yo creo que la libertad no es algo escrito definitivo. Yo creo que la libertad es un proceso y que empezó con padres de la patria tratando de hacer hombres libres. El gran sueño es perseguir y encontrar la felicidad. Creo que sería lo más grande para cualquier persona. Cada cubano es de por sí una torre. Lo que pasa es que no ha encontrado ese pestillito que le falta para acabar de abrir la reja. Se dice que la verdad, el corazón te recorre. Por eso tengo la torre y tengo la libertad. Más que un símbolo del exilio cubano, la Torre de la Libertad es la historia de cada uno de los inmigrantes que escogimos Miami para volver a empezar. Mario Pentón para Martín Noticias.